Bienvenidos a una nueva entrega de estos vídeos sobre el reglamento de las Warstorm series. Hoy hablaremos de un aspecto del reglamento muy importante, como es la moral. La moral es un factor que determinará la cohesión de las unidades y su disposición a seguir combatiendo en el campo de batalla. Durante la partida habrá momentos o ciertas acciones que nos llevarán a tener que realizar chequeos de moral. Estos chequeos de moral pueden darse a nivel de formación completa o a nivel de unidades individuales. Vamos a ver ahora cómo se realizarán estos chequeos, de qué factores dependen y qué circunstancias hacen que se deban realizar. Para empezar, diremos que el chequeo de moral se realiza lanzando dos dados de 6 caras y la suma de sus valores deben ser menor o igual que el valor de moral de la formación o de las unidades individuales. Vamos a ver ahora cómo se calcula el valor de la moral, tanto de la formación como de las unidades. En el ejemplo que está aquí preparado tenemos a una compañía de unidades alemanas comandadas por el teniente Reich y que constan de 3 secciones de infantería y una sección de ametralladoras. Tenemos a 2 secciones de infantería, una que ha perdido un paso, como indicaría en este caso, estarían apiladas en disposición en el tablero, pero para hacer estos cálculos vamos a disponerlas de este modo. Tendríamos, como decía, una sección que ha perdido un paso, otra sección de infantería que ha perdido 2 pasos, tal como indicaría el marcador correspondiente, y la sección de ametralladoras que también ha perdido 2 pasos. Pues bien, ¿cómo calculamos la moral de la formación? En este caso sería el valor de moral del oficial al mando, que en este caso sería el teniente Reich, que tiene un valor de moral de 7, al que le vamos a sumar el valor de liderazgo del oficial, que en este caso sería 1. Pues bien, tenemos que la base del valor de moral de la unidad serían 8 puntos. ¿Y cómo le aplicamos, digamos, la pérdida de pasos de las unidades de la formación, que es un factor importante también y que cada vez va a contribuir a que las unidades sean más propensas a dejar el combate y el campo de batalla? Pues bien, a esta suma de los valores de moral y de liderazgo del oficial le restaremos un punto por cada paso perdido que supere el número de unidades de la formación, sin contar al oficial. Esto así de entrada parece complicado, pero no lo es. La compañía del teniente Reich dispone, o está compuesta en este caso, de 4 unidades. Pues bien, vemos que estas 4 unidades acumulan 2, 4 y 5 pasos perdidos entre todas ellas. Pues bien, simplemente deberíamos realizar la resta de estos valores. 5 pasos que han perdido las unidades menos 4 unidades que componen la formación nos daría un diferencial de 1. Pues bien, este es el valor que deberíamos restar al valor de moral de nuestro oficial. En este caso serían 7 más 1, 8, menos 1, debido a las pérdidas de pasos de la formación, se quedaría en 7. Por lo tanto, el valor básico de moral de la formación sería un 7. ¿Y cómo afecta este valor básico a la moral individual de las propias unidades? Pues bien, tomando como referencia el valor que hemos calculado, que eran 7 puntos, cada unidad tendrá el valor de moral de la formación menos el número de pasos que haya perdido en combate. En este caso habíamos quedado que el valor básico era un 7. La primera unidad, que no ha tenido bajas, no ha perdido ningún paso, mantendría este valor de 7 como su moral individual. La unidad de infantería que ha perdido un paso
restaría este valor al nivel de moral base de la formación y se quedaría con 6 puntos. Las otras dos unidades que han recibido 2 bajas restarían 2 a este valor, por lo tanto se quedarían en un 7 menos 2, 5 como valor de moral individual de la unidad. Veremos para qué se utiliza cada uno de ellos. Vamos a ver un nuevo ejemplo para calcular el valor de moral de la formación y de las unidades, en este caso empleando una formación soviética de una compañía del NKVD al mando del teniente Kyuyev. En este caso vemos que los valores del teniente son 7 como valor de moral y 1 de valor de liderazgo, así que inicialmente su valor de moral y el valor de la formación sería de 8 puntos. Podemos ver que en el ejemplo que he preparado esta unidad también habría recibido severas pérdidas en combate, con 2 unidades de infantería que han perdido un paso, como nos indica el marcador, y otras 2 que están volteadas, y esta franja nos indica que habrían perdido 2 pasos. Las unidades alemanas anteriormente, como llevaban un transporte intrínseco en la otra cara de la ficha, a la pérdida de 2 pasos se representaba con una ficha, con un marcador. En este caso, las unidades con la banda roja es lo que representan, así que vemos que en total la formación había perdido 1, más 2, 3, más 1, 4, más 2, 6 pasos en total. Y como antes, pues realizaremos el cálculo de decir cuántas unidades forman parte de esta formación, pues 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos pasos han perdido? 6. Por lo tanto, restaríamos 2 puntos al valor base de la formación, que era 7 más 1, 8 del oficial, menos 2 se quedaría en 6 como valor base de la unidad, de la formación en este caso. Y las unidades de forma individual, ¿qué valor de moral tendrían? Pues bien, si hemos dicho que el valor base de la formación es 6 puntos, la primera unidad de infantería tendría menos 1, 5, la segunda tendría 4 puntos, 6 de valor básico, menos 2 por los pasos perdidos, esta también tendría de nuevo 5, 6 del valor básico, menos un paso perdido de la unidad individual, y de nuevo 4 puntos de moral, como valor básico de moral tendría la unidad antitanque que había perdido 2 pasos, 6 del valor base, menos 2 pasos perdidos, 4 puntos de valor de moral individual. Pues bien, como había comentado antes, si necesitamos realizar un chequeo de moral, lanzaremos 2 dados de 6 caras, y si por ejemplo hubiéramos sacado un 6, si debiéramos hacer un chequeo de moral de formación, vemos que la unidad lo pasaría, la formación lo pasaría. Pero si realizáramos algún tipo de chequeo individual, por ejemplo, en alguna de las unidades, como el valor básico de la unidad se había quedado en 6 puntos y todas las unidades habían perdido pasos y su valor individual era menor que este valor, ninguna de ellas hubiera podido pasar el chequeo de moral. Vamos a ver ahora en qué circunstancias se deben realizar los chequeos de moral de manera individual o a nivel de formación. Empezaremos con los chequeos de moral de manera individual. Y estos, por decirlo de alguna manera, los podremos dividir en 2 categorías. Aquellos que son necesarios o son un paso previo para realizar una acción, y aquellos que vienen dados como de forma involuntaria como resultado de un combate. En el caso de los chequeos voluntarios, por ejemplo, el primero sería para intentar activar a una unidad que queda fuera de rango. Como habíamos visto, pues por ejemplo, nuestro oficial tiene un rango de mando de 2 hexágonos y esta unidad está a 3 hexágonos y además tiene un paso perdido. Para intentar activarla deberíamos realizar
un chequeo de moral de forma individual. Y bien, como hemos visto, realizaríamos el cálculo correspondiente, pero esta vez, al estar fuera de mando, se aplicaría como base, como número base de moral, el valor del oficial, pero sin sumar su factor de liderazgo, ya que esta unidad no estaría dentro de su radio de mando. Así que en este caso el valor base serían 7 puntos. Hemos reconfigurado las unidades y la formación tiene un total de 2, 3 y 4 pasos perdidos, que teniendo en cuenta que hay 4 unidades que forman parte de ella, pues no obtendríamos ningún penalizador adicional. Así que como valor base de esta unidad sería un 7 en este caso. Recordemos que no aplicamos el valor de liderazgo. Pues bien, a este valor básico de la formación le deberíamos restar el valor del paso perdido por la unidad, que se quedaría en un 6, y además una unidad que esté fuera de mando tiene la peculiaridad de que recibe todavía otro penalizador negativo de 1 punto, así que en este caso deberíamos restarle 2, y el valor base de esta unidad se quedaría en un 5. Pues bien, deberíamos sacar con estos 2 dados de 6 caras un 5 o menos para que esta unidad pudiera activar. Si este fuera el caso, pues realizaría su activación de forma normal. En caso que no superara esta tirada de activación, se le colocaría encima una ficha de finalización y aquí terminaría su intento de actuación en el turno en cuestión. Otra opción que es necesaria, o en otra situación en que es necesario un chequeo de forma individual de la moral, sería si las unidades están a punto de realizar un asalto sobre unidades enemigas. En este caso, cada unidad individualmente debería realizar un chequeo de moral. Si pasan ese chequeo de moral, pasaríamos a la fase de combate cuerpo a cuerpo, que veremos en el apartado correspondiente, en el capítulo correspondiente, y en cambio si no superan el chequeo de moral no pueden realizar el asalto y se quedarían en el hexágono donde estuvieran. ¿Qué más? Otra situación donde es necesario un chequeo previo de moral para realizar una acción sería en el de realizar una acción de riesgo, como por ejemplo sería cruzar una alambrada. Habrá ciertas situaciones que requieran este paso previo con el chequeo de moral, y si se supera, las unidades podrán realizar la acción pertinente, y en cambio si no lo superan, pues pasaría como en esta ocasión y recibirían una ficha o un marcador de finalizadas. Por parte de acciones previas esto sería todo, y los siguientes chequeos individuales serían referidos a las bajas en combate. ¿Cuándo se deberían realizar chequeos de moral? Pues cuando, por ejemplo, una unidad que está fuera de mando recibe una baja. Imaginemos que esta unidad, el enemigo dispara sobre ella y el resultado es el suficiente como para que vuelva a perder otro paso. En este caso giraríamos la ficha y nos quedaría con 2 pasos perdidos. Pues bien, en este momento esta unidad debería realizar un chequeo individual, que sería, pues como hemos visto, el valor básico de la formación, pero en este caso, al haber perdido un paso, serían 2 y 2, 4 y 1, 5. Ya superaríamos en 1 el total de unidades de la formación, así que el nivel base o el valor base de la moral de la formación sería 7, más 1 o el valor de liderazgo para las unidades que están dentro de mando, 8, menos 1, 7. Pero para esta unidad, al estar fuera de rango de mando, sería un 6, menos 2 pasos que ha perdido, 4 sería su valor base de moral. Si no superara este chequeo, pues recibiría las consecuencias correspondientes. Si lo superara, pues quedaría en el campo de batalla en su posición actual. ¿Qué más? Pues en este caso, cuando en un combate cuerpo a cuerpo, la unidad que pierde
el asalto, o si fuera una sola, debería realizar después del movimiento de retirada correspondiente, si lo hay, un chequeo de moral. También debería realizar una unidad un chequeo de moral de manera individual si es un blindado y después de realizar un asalto armado ha recibido una pérdida de paso. Por último, una unidad de infantería que realiza un asalto sobre vehículos blindados. Si los vehículos reciben también una pérdida de paso, estos deberán realizar un chequeo de moral. Bien, hemos visto cuáles son las casuísticas del chequeo individual que se pueden ver en una tabla de ayuda que está preparada a tal efecto. ¿Y cuáles serán las consecuencias si no se supera un chequeo de moral? Pues bien, si la diferencia entre el valor obtenido con los dados y el valor de moral de la unidad en este caso es entre 1 y 4, es un valor de 1 y 4, la unidad en cuestión deberá retirarse, deberá realizar un movimiento de huida. En este caso la marcaríamos con la ficha correspondiente. Imaginemos que la unidad que teníamos fuera de mando no ha superado el chequeo de moral, la marcaremos con una ficha de huida y deberá realizar el movimiento correspondiente. Si este valor fuera de 5, esta diferencia de valores entre la tirada obtenida y el valor base de la moral de la unidad fuera de 5 mayor de 5, la unidad quedaría desintegrada totalmente y quedaría retirada del tablero de juego. Como una regla de estas retiradas, decir que las unidades de artillería o de morteros que reciban o que sufran un fallo en el chequeo de moral no tienen oportunidad de realizar este movimiento de huida o de retirada y se verán eliminadas. En el caso que una unidad que ya ha realizado este movimiento de huida y está marcada con esta ficha de indicación, recibiera otro resultado adverso en un chequeo de moral y debiera volver a retirarse, en este caso, si la diferencia entre la tirada de dados y el valor base de la unidad de moral fuera de 3 o más de 3, la unidad se desintegraría, desaparecería como unidad operativa del combate. Veamos ahora en qué situaciones se debe realizar un chequeo de moral a nivel de formación. Por ejemplo, cuando una de las unidades de la formación es eliminada. Imaginemos que con la formación soviética se produce una serie de combates y una de las unidades desaparece, recibe las suficientes bajas como para quedar eliminada. Pues bien, se debería realizar un chequeo general a nivel de formación. Pues vamos a dejar esta unidad aquí. ¿Cuándo más deberíamos realizar este tipo de chequeo? Pues bien, cuando por circunstancias del combate el oficial causa baja. Si nos eliminan al oficial, automáticamente se debe realizar un chequeo de moral a nivel de formación. ¿Cuándo más? Como vemos, este tipo de chequeos están relacionados con el combate. Cuando las unidades reciben una pérdida o un impacto que corresponda a un número
superior al nivel de unidades de la formación. Vemos, por ejemplo, que ahora mismo tenemos 2, 4 y 5 impactos. Las unidades han recibido 5 impactos. La formación consta de 4 unidades, siempre sin contar al oficial. Pues bien, al momento en que habremos recibido este quinto impacto, se debe realizar un chequeo de moral a nivel de formación. Imaginemos que esta es nuestra situación actual y la unidad de cañones antitanque recibe otro impacto. Otro impacto que estaría en un nivel general superior al número de unidades de la formación. Pues bien, al recibir este sexto impacto global, la formación deberíamos realizar otro chequeo. Y además de estos que hemos contado hasta ahora, se debería realizar un chequeo de moral cuando haya más de una unidad implicada en un combate. En este caso, imaginemos que tenemos a estas dos unidades defendiendo este hexágono y tenemos a otras dos unidades alemanas que intentan realizar un asalto. Pues bien, en cualquiera de los dos casos, tanto como atacante como defensor, se ven implicadas dos unidades en el asalto, teniendo en cuenta que todas hubieran pasado su chequeo de moral correspondiente, los atacantes en este caso. Si las dos unidades implicadas pierden este asalto, imaginemos que los alemanes vencen y hacen que las unidades soviéticas se retiren. Pues bien, al estar dos unidades implicadas en el asalto, se debería realizar un chequeo de moral a nivel de formación. Como hemos visto antes, si solo una de las unidades, tanto atacante como defensora, hubiera estado implicada en el asalto, se realizaría el chequeo de manera individual. Y por último, en un asalto armado, si las unidades fueran asaltadas en vez de infantería por carros de combate, si más de una de las unidades que son asaltadas recibe una pérdida de paso o recibe un impacto, también se debería realizar un chequeo de moral a nivel de formación. Vistos los casos, que también tenemos en una tabla resumen que podemos ver a continuación, el chequeo de moral de formación tiene una peculiaridad. Imaginemos, como teníamos la situación anterior, con estas unidades aquí situadas, imaginemos que es la unidad alemana. Por ejemplo, tenemos aquí esta unidad alemana, podemos dejarla en este espacio. Imaginemos que esta unidad soviética recibe una nueva baja por parte de fuego directo o de asalto de esta unidad alemana y es eliminada. Como hemos dicho antes, deberíamos realizar, vamos a sacarla del plano, deberíamos realizar un chequeo a nivel de formación. Pero ¿quién debe realizar este chequeo? En este caso, únicamente el oficial, y con el valor correspondiente de moral respecto a la formación, que habríamos visto que sería 7 de su valor de moral más un punto de su valor de liderazgo. La unidad en total ha perdido 1, 2 y 2, 4, y los 3 de la unidad eliminada 7 pasos, que son 3 más que el número de unidades que integraba la formación. Por lo tanto, sería 7 más 1, 8, menos 3, 5, el valor base de moral de la formación. Si este chequeo se supera, no ocurre nada. Si este chequeo no se supera, las unidades que estuvieran en el hexágono afectado, en este caso ya no quedaría ninguna, y aquellas que tengan línea de visión directa sobre el hexágono donde ha sucedido el evento que ha generado este chequeo de moral,
son las que se verán afectadas por su resultado. Aquí podemos ver que esta unidad tendría una zona de edificaciones que le corta la línea de visión sobre el hexágono donde había sucedido el evento, es decir, la eliminación de la unidad rusa. Así que esta unidad no se vería afectada por el chequeo de moral de la formación, sí que se verían afectadas esta unidad que está adyacente y el propio oficial con la unidad que también está adyacente, y tenían a la vista el hexágono donde ha sucedido la eliminación. ¿Y qué pasa cuando no se supera un chequeo de moral de formación? Pues bien, si la diferencia entre la tirada de dados, de 2 dados de 6 caras, la suma de su valor, es mayor que... Perdón, es entre 1 y 4 puntos de diferencia sobre el valor base de la formación, pues las unidades implicadas también realizarían la huida, como hemos visto antes. Se las marcaría con el marcador de huida correspondiente. De nuevo, se marcarían a estos grupos de unidades y realizarían este movimiento. La otra unidad quedaría sobre el tablero, aislada en este caso seguramente, y fuera del rango de mando. Si la diferencia entre el valor del obtenido con los dados y el valor base de la formación es igual o mayor que 5, la formación deja de existir como unidad operativa. Se desintegra completamente. Igual que en el caso de una unidad individual, si se debe hacer un chequeo de formación sobre unidades que habían quedado desorganizadas, imaginemos que en este caso lo estaban, y se debe realizar un chequeo de moral por la eliminación de la unidad anterior, si la diferencia entre la tirada de dados y el valor básico de la formación es de 3 o mayor que 3, la unidad se desintegraría. Veamos ahora en qué se traduce este movimiento de huida o rout cuando una unidad de manera individual o a nivel de formación no supera un chequeo de moral y no obtiene la penalización o el valor lo suficientemente alto como para quedar desintegrada como unidad operativa. Bien, imaginemos que esta unidad individual debe realizar un movimiento de huida y lo que debe realizarlo es en dirección opuesta al hexágono que generó el chequeo de moral que no ha sido superado. En este caso imaginemos que esta unidad alemana les disparó, se produce el fallo, se produce una baja, se produce el fallo en la moral y la unidad quedaría penalizada con este marcador de huida. Pues debería realizar un movimiento de 3 hexágonos, 5 para los vehículos, y recordemos, infantería y unidades de apoyo 3 hexágonos, vehículos 5 hexágonos, en dirección opuesta al hexágono que generó el chequeo de moral y en dirección, siempre que sea posible, a las líneas propias. Esto vendrá definido, por ejemplo, por los márgenes del mapa del escenario. Bien, esta unidad debería realizar un movimiento lo más opuesto posible. En este caso debería irse 1, 2 y 3 hexágonos que nos quedaría fuera de plano. Vamos a abrir un poco el plano. Ahí está. En este caso aquí estaría. Debería acabar en esta posición. ¿Y qué puede hacer una unidad que ha quedado en este estado cuando sea su turno de activación? Pues prácticamente nada. Lo único que podría hacer es intentar buscar un hexágono con cobertura, intentar moverse a un hexágono con cobertura para
para huir de la línea de visión de alguna unidad enemiga. En este caso no sería necesario, ya que tenemos, como vemos, tenemos varios hexágonos que bloquean la línea de visión, así que estaríamos lo suficientemente a cubierto. Pero imaginemos que fuera esta una zona despejada, pues bien, deberíamos intentar protegernos para que cuando sea el turno correspondiente, el oficial de la formación o otro oficial superior o comisarios en el caso de las unidades soviéticas puedan intentar realizar un chequeo nuevo, un chequeo de moral para recuperar este estado. En esta huida, ¿cuándo podrían quedar eliminadas las unidades? Pues bien, cuando entráramos en un terreno prohibido, o imaginemos que esta unidad debe huir y no tiene otra manera que hacerlo fuera del tablero, pues bien, quedaría eliminada. Siempre se puede intentar buscar una ruta alternativa de movimientos, siempre que no se vaya en dirección o no se quede cerca del hexágono que causó el chequeo de moral. Y de forma preferible este movimiento debe ser hacia las líneas propias. ¿Qué pasaría si una unidad que ha huido y se queda con este marcador, así indicándolo, recibe fuego enemigo y recibe algún impacto? Bueno, más que recibe algún impacto, si el enemigo que dispara obtiene la posibilidad de hacer un impacto. Lo veremos cuando veamos el combate, el disparo lejano, que en función del terreno el valor de impacto enemigo podrá generar o no podrá generar impactos. Simplemente con que un enemigo obtenga un resultado positivo en cuanto a su valor de disparo, esta unidad debería volver a huir, pero en este caso, en vez de hacerlo mediante un valor de hexágonos, se realizaría con sus puntos de movimiento. Debería gastar, en este caso, la unidad de infantería 5 puntos de movimiento para realizar de nuevo la huida. ¿Y qué pasa si una unidad en este estado que ha huido es asaltada? Pues bien, supongamos que la unidad alemana sigue avanzando, se coloca adyacente y en su impulso realiza un asalto sobre la unidad huida. Bien, simplemente superando el chequeo de moral preceptivo que hemos visto antes, esta unidad quedaría eliminada del todo. Por último, vamos a ver en este apartado, en este capítulo dedicado a la moral, cómo se recuperan a las unidades. Imaginemos que tenemos a estas dos unidades que han obtenido un marcador de huida, y para recuperarlas necesitamos que un oficial sea activado en el mismo hexágono donde está la unidad a recuperar. Como hemos comentado antes, los oficiales de blindados pueden intentar recuperar unidades que estén en su hexágono o en alguno de los hexágonos adyacentes. Las unidades de infantería deben recuperar a las unidades que estén en su propio hexágono. Bien, aquí tenemos al teniente Kiuyev, que intentará recuperar a las unidades que están apiladas con él. Y aquí tenemos al comisario Karashov, que intentará recuperar a la otra unidad que está aquí alejada. Los comisarios pueden intentar recuperar tanto oficiales como unidades de cualquier formación, siempre que sea de su bando, lógicamente. Y luego también, en el caso de que tuviéramos mandos de mayor graduación, también podrían recuperar o intentar recuperar a oficiales y unidades de las formaciones subordinadas. Bien, en el caso de los oficiales deberíamos activarlo para intentar realizar esta recuperación, y nos podemos encontrar con dos situaciones: que el propio oficial haya recibido
este marcador de huida o que no lo haya recibido. En el caso de que el oficial tuviera este marcador, lo primero que debería hacer es intentar recuperarse él mismo. ¿Y cómo se hace? Pues realizando una tirada de moral sobre su propio valor de moral sin incluir el valor de liderazgo. Así que si el teniente Kyuyev superara un chequeo de moral sobre un valor base de 7, quedaría recuperado. Y una vez recuperado, podría él a su vez intentar recuperar a la unidad que está apilada con él. ¿Cómo lo haríamos? Pues realizando el preceptivo chequeo de moral con la unidad y el valor base del oficial, que sería en este caso 7, y 1, 8 con su valor de liderazgo. Contaríamos de nuevo todos los pasos que la unidad hubiera perdido. En este caso esta unidad ha perdido un paso, y 2, 3, y 1, 4, y esta unidad que teníamos aquí y había perdido 2 pasos, serían 6. El penalizador con la diferencia del total de unidades sería menos 2, por lo tanto 7 y 1 y 8, menos 2, 6, menos 1 de la propia unidad sería un 5. Pues bien, para intentar recuperar a esta unidad debería superar un chequeo de moral individual con un valor sobre un valor de 5. Por otro lado tenemos al comisario. Vemos que los comisarios tienen unos valores de moral significativamente más altos. En este caso un 9 y un valor de liderazgo de 10. Así que la tirada pues sería mucho más fructífera intentar realizarla con el comisario sobre el valor de 10. Si le restamos los 2 puntos de penalización sobre las pérdidas de la unidad, se quedaría en un 8. Un 8 menos los dos pasos perdidos por la unidad ya sería un 6. Que bueno, siempre es algo mejor que como habíamos visto el 5. El 5 que tenía esta unidad en el que intentaba recuperar el teniente a cargo de la formación. Y ya por último comentar que en el caso de los comisarios, si intenta recuperar a una unidad pero no lo consigue, si por azares del destino no lo consigue, esta unidad quedaría marcada con esta ficha. Aquí la vemos, fallo de disciplina. La unidad quedaría marcada con esta ficha. Si el comisario intenta de nuevo realizar un chequeo de moral para recuperar a la unidad y tampoco lo consigue, esta unidad perdería un paso. En cambio, si el comisario consigue realizar el chequeo pertinente y recupera la unidad, retiraríamos los marcadores correspondientes y la unidad quedaría recuperada. Y en principio esto sería todo. Es un capítulo denso y a lo mejor lo más farragoso pueda ser recordar o tener en cuenta todos los parámetros, sobre todo las pérdidas de pasos de la unidad y volver ahí a calcular pues el valor base de la formación en cada caso y de los niveles individuales de moral de cada unidad. Pero bueno, a la vez que vamos jugando y tomando práctica con el sistema, esto se va controlando, aunque siempre les puede tener una ayuda, por ejemplo, ir marcando en una hoja las reducciones de moral o los modificadores negativos cada vez sobre las formaciones. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo y espero que os haya sido interesante.